Carlos Santana. Rompió a llorar al descubrir que su esposa tenía un romance con otro hombre. En este video descubrirás el momento más devastador de su vida, cuando el legendario guitarrista no pudo contener el llanto al enfrentarse a una verdad que jamás quiso escuchar: la traición de la mujer que amaba. ¿Qué pasó realmente detrás de puertas cerradas? ¿Cómo reaccionó un hombre que siempre parecía fuerte, espiritual e invencible? ¿Fue este episodio el inicio de una transformación profunda o de una herida imposible de sanar? Quédate hasta el final para conocer los detalles que pocos se atreven a contar. Comenta 1 si quieres ver el video completo y descubrir toda la verdad. La noche en que Carlos Santana descubrió la verdad, no hubo focos, ni escenarios, ni guitarras legendarias. Solo silencio. Un silencio pesado que cayó como una losa cuando las piezas empezaron a encajar. Miradas esquivas, horarios que ya no cuadraban, llamadas que se cortaban demasiado rápido. Durante semanas, Santana había sentido que algo se le escapaba de las manos, pero jamás imaginó que el golpe vendría del lugar donde se sentía más seguro. Según personas cercanas a su entorno, el músico intentó negar la realidad. Buscó explicaciones, se aferró a la idea de que todo era un malentendido, pero la confirmación llegó de la forma más cruel, directa, imposible de ignorar. En ese instante, el hombre que llenó estadios y marcó generaciones se quebró. Testigos aseguran que rompió a llorar desconsoladamente, con un llanto profundo, de esos que nacen del pecho y no se pueden controlar. No era solo la infidelidad, era la traición a la confianza, a los años compartidos, a la intimidad construida lejos de los aplausos. Para Santana, siempre vinculado a la espiritualidad y a la búsqueda interior, el dolor fue doble. ¿Cómo reconciliar el amor con la decepción? ¿Cómo seguir creyendo cuando la persona más cercana rompe ese pacto invisible? Durante días se aisló, canceló compromisos y se refugió en la música como único lenguaje capaz de sostenerlo. Cada nota se convirtió en un desahogo, cada acorde en una pregunta sin respuesta. Pero esta historia no habla solo de lágrimas. Habla de un hombre enfrentado a su fragilidad, obligado a mirarse sin la máscara del mito. ¿Fue este episodio el principio del fin o el comienzo de una nueva etapa? Eso es lo que revelamos en este video, paso a paso, sin filtros. Si sientes admiración por Carlos Santana y quieres conocer cómo este golpe cambió su vida, dale like ahora mismo y quédate viendo el video hasta el final. Tu apoyo mantiene viva esta historia. Tras aquel periodo de silencio y repliegue interior, la historia de Carlos Santana vuelve inevitablemente a otro punto clave de su vida, mucho antes de la traición y de las lágrimas. El momento exacto en el que el mundo empezó a pronunciar su nombre con admiración. Porque para entender la profundidad de sus caídas, primero hay que volver a los instantes en los que todo parecía elevarse sin límites. Finales de los años 60. San Francisco hervía de música, protesta y libertad creativa. En los barrios latinos, todavía lejos de los grandes titulares, Santana ya mostraba señales de algo distinto. No era solo técnica. Era una forma de tocar que mezclaba raíces mexicanas, blues, rock psicodélico y una espiritualidad que descolocaba a quienes lo escuchaban por primera vez. En pequeños clubes como el Fillmore West, su guitarra comenzaba a atraer miradas. Algunos recuerdan que, incluso antes de ser famoso, el público se quedaba en silencio cuando él improvisaba, como si presintiera que estaba ante algo irrepetible. El verdadero punto de inflexión llegó en agosto de 1969. En un lugar que hoy forma parte de la historia universal de la música, Bethel, en el estado de Nueva York. El Festival de Woodstock no solo cambió una generación, también cambió para siempre la vida de Santana. Aquel día, aún sin ser una estrella consagrada, subió al escenario en una tarde caótica, con retrasos y nervios. Dicen que antes de tocar Soul Sacrifice, sus manos temblaban. Pero en cuanto sonó el primer acorde, todo se alineó. La percusión, la guitarra, la intensidad casi hipnótica. Millones de personas allí y frente a las pantallas descubrieron a un músico que parecía tocar desde otro plano. Tras Woodstock, los signos que antes solo veían unos pocos se hicieron evidentes. En 1970, el álbum Abraxas confirmó que aquello no había sido casualidad. Grabado entre San Francisco y Los Ángeles, el disco alcanzó el número 1 en Estados Unidos, y canciones como Black Magic Woman empezaron a sonar en todas partes. Santana pasó de tocar en salas medianas a giras internacionales en cuestión de meses. Europa lo recibió como un fenómeno exótico y poderoso. En ciudades como Londres y París, la crítica hablaba de él como de un puente entre culturas.
Sin embargo, detrás del éxito ya se intuían grietas que solo con el tiempo serían comprendidas. Amigos cercanos recuerdan que, incluso en la cima, Santana se sentía inquieto. La fama llegó rápido, demasiado rápido. Los hoteles de lujo, las entrevistas constantes, la presión de repetir el éxito. Todo contrastaba con aquel joven que había llegado a Estados Unidos como inmigrante, observando el mundo desde fuera. Esa dualidad, el ídolo en el escenario y el hombre reflexivo fuera de él, comenzó a marcar su carácter. A principios de los años 70, mientras llenaba estadios en América Latina y Japón, Santana empezó a hablar abiertamente de espiritualidad, de búsqueda interior, de la necesidad de un propósito más allá del aplauso. Para muchos eran declaraciones excéntricas. Hoy, vistas en retrospectiva, parecen advertencias tempranas de un alma que nunca se sintió cómoda viviendo solo del éxito externo. Los contratos millonarios, los premios y el reconocimiento no lograron apagar esa sensación de vacío intermitente. Y aunque el mundo lo veía como un símbolo de triunfo, había detalles, gestos cansados, silencios prolongados en entrevistas, decisiones artísticas arriesgadas, que ahora cobran otro sentido. Eran señales de un hombre que, incluso en la gloria, intuía que el precio del éxito podía ser alto. Ese contraste entre la euforia pública y la fragilidad privada se fue intensificando con los años, preparando el terreno para las pruebas que vendrían después, cuando la fama ya no bastaría para protegerlo de los golpes más íntimos. Para comprender esa mezcla de grandeza y vulnerabilidad que marcaría toda su vida adulta, es necesario retroceder mucho más atrás, a un tiempo en el que Carlos Santana no era más que un niño silencioso, observador, creciendo en un entorno donde la música convivía con la escasez y la incertidumbre. Carlos Augusto Santana Alves nació el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, un pequeño municipio del estado de Jalisco, México. En aquel entonces, Autlán era un lugar de ritmos pausados, marcado por tradiciones rurales y pocas oportunidades. Su familia no vivía en la miseria absoluta, pero tampoco conocía la estabilidad. Su padre, José Santana, era músico de mariachi y violinista en bandas locales, lo que obligaba a la familia a mudarse con frecuencia, siguiendo trabajos temporales que apenas alcanzaban para subsistir. Desde muy temprano, Carlos aprendió lo que significaba adaptarse. Cambiar de casa, de escuela, de entorno, se volvió algo habitual. Mientras otros niños construían amistades duraderas, él observaba desde la distancia, desarrollando una sensibilidad especial hacia los sonidos y los silencios. A los 5 años, su padre intentó enseñarle violín con disciplina estricta. No era un aprendizaje amable. Los ensayos eran largos, exigentes y a veces acompañados de una presión que hoy podría considerarse excesiva. Aquel rigor dejó huella. Carlos asoció durante años la música con esfuerzo y tensión, no con placer. La infancia se volvió aún más compleja cuando la familia se trasladó a Tijuana, a principios de la década de 1950. La ciudad fronteriza, caótica y desigual, contrastaba brutalmente con la tranquilidad de Autlán. Allí el joven Santana descubrió otro mundo. Bares, clubes nocturnos, músicos callejeros y sonidos que no existían en su pueblo natal. Fue en esas calles donde, siendo todavía un niño, empezó a escuchar blues, rock and roll y jazz, provenientes del otro lado de la frontera, filtrándose por radios viejas y locales improvisados. A los 8 años, Carlos tomó una decisión que marcaría su destino. Abandonó el violín y se enamoró de la guitarra. No fue un gesto de rebeldía gratuita, fue una intuición profunda. La guitarra le ofrecía libertad, improvisación, una voz propia. Sin embargo, ese cambio no fue bien recibido por su padre, quien veía el violín como un instrumento respetable y la guitarra como algo menor. Esa tensión familiar sembró una herida silenciosa. El niño aprendió pronto que seguir su instinto podía tener un costo emocional. Durante la adolescencia, la situación económica siguió siendo precaria. Santana tocaba en las calles de Tijuana para ganar algunas monedas, enfrentándose al desprecio de transeúntes y a la indiferencia de quienes no veían futuro alguno en aquel joven flaco, de mirada intensa. Esos años forjaron su resistencia, pero también una sensación persistente de no pertenecer del todo a ningún lugar. Ese sentimiento, que más tarde se manifestaría en su música cargada de melancolía, ya estaba presente mucho antes de la fama. En 1961, la familia emigró a San Francisco, California, buscando una vida mejor. El choque cultural fue brutal. El idioma, las costumbres, la discriminación y la sensación de ser extranjero marcaron profundamente a Carlos, que entonces tenía apenas 14 años. En el instituto era visto como el chico mexicano, reservado y extraño. Pero fuera de las aulas, la ciudad le ofrecía algo inesperado, un hervidero musical sin precedentes.
San Francisco, en plena efervescencia cultural, le permitió absorber influencias que ningún conservatorio habría podido ofrecer. Santana pasaba horas escuchando a músicos de blues afroamericanos, aprendiendo de oído, observando gestos, copiando estilos. Sin saberlo, estaba construyendo un lenguaje propio. Curiosamente, quienes lo conocieron en esa etapa recuerdan a un adolescente tímido, incluso inseguro, que evitaba el centro de atención. Nada hacía presagiar al futuro ícono que llenaría estadios. Hoy, al revisar esos primeros años, muchos detalles adquieren un nuevo significado. La introspección, la búsqueda constante de sentido, la tendencia a refugiarse en la música como vía de escape. Todo estaba ahí desde la infancia. Las carencias materiales, las mudanzas constantes y la presión temprana moldearon un carácter sensible, profundamente emocional, que más tarde reaccionaría con intensidad tanto ante el éxito como ante el dolor. Es en ese niño errante, criado entre fronteras físicas y emocionales, donde se encuentran las raíces más profundas del hombre que el mundo conocería después. Y aunque entonces nadie podía imaginarlo, cada dificultad temprana estaba preparando el terreno para una vida marcada por contrastes extremos, donde la gloria y la fragilidad caminarían siempre de la mano. Con ese pasado marcado por la inestabilidad y la búsqueda constante de un lugar propio, la vida personal de Carlos Santana se fue construyendo como un delicado equilibrio entre raíces familiares, relaciones intensas y una necesidad profunda de afecto que nunca desapareció del todo. Detrás del mito, siempre existió un hombre muy influyente por la figura de sus padres y por la forma en que el amor, o su ausencia, se manifestó desde temprano. Su padre, José Santana, fue una presencia decisiva. Músico disciplinado, orgulloso de su oficio, representaba la tradición y la exigencia. Para Carlos, José era al mismo tiempo un modelo y una fuente de conflicto. Durante años, la relación estuvo marcada por silencios y tensiones no resueltas, especialmente desde que el joven decidió abandonar el violín y seguir su propio camino con la guitarra. Ya en la adultez, Santana confesó a personas cercanas que esa relación distante le dejó una herida emocional persistente, la sensación de tener que demostrar constantemente su valía, incluso cuando el éxito ya era incuestionable. La figura materna, en cambio, aportó un contrapeso más suave. Su madre fue refugio, paciencia y comprensión en medio de las mudanzas y las carencias. Aunque permaneció siempre lejos de los focos, su influencia fue clave en el desarrollo emocional del músico. En los momentos de duda, incluso décadas después, Santana evocaba esa calma materna como una referencia íntima, casi secreta. Con la llegada de la fama en los años 70, su vida personal entró en una fase compleja. El reconocimiento internacional trajo consigo una exposición constante, giras interminables y un estilo de vida que dificultaba cualquier estabilidad emocional. Fue en ese contexto cuando conoció a Deborah King, con quien se casó en 1973. Deborah no solo fue su esposa durante más de 3 décadas, sino también una figura central en su proceso de transformación espiritual. Juntos residieron durante largos periodos en Hawái y California, lejos del ruido mediático, intentando construir un espacio familiar protegido. De esa unión nacieron 3 hijos: Salvador, Estela y Angélica. Santana siempre procuró mantenerlos alejados del foco público, quizá como reacción a su propia infancia expuesta a la dureza y a la falta de estabilidad. Sin embargo, la paternidad no fue sencilla. Las ausencias prolongadas por giras, los compromisos profesionales y los cambios internos del propio Santana generaron tensiones que solo con los años saldrían a la luz. Personas cercanas recuerdan que, aunque profundamente afectuoso, el músico cargaba con una culpa silenciosa por no haber estado siempre presente. Durante los años 90, mientras su carrera experimentaba altibajos, su vida interior se volvió más intensa. Santana se sumergió en la espiritualidad, en la meditación y en corrientes filosóficas orientales, buscando respuestas que no encontraba ni en el éxito ni en la familia tradicional. Ese proceso, aunque enriquecedor para él, creó una distancia emocional creciente con Deborah. Hoy, revisando entrevistas antiguas, muchos detectan señales que en su momento pasaron desapercibidas, declaraciones ambiguas sobre el amor, referencias a crisis internas y una constante reflexión sobre la impermanencia de los vínculos. El divorcio en 2007. Tras 34 años de matrimonio, marcó un antes y un después. No fue un escándalo mediático, pero sí un golpe profundo a nivel personal. Santana evitó durante mucho tiempo hablar del tema, refugiándose en la música y en proyectos artísticos. Sin embargo, quienes lo acompañaron en esa etapa aseguran que fue uno de los periodos más solitarios de su vida. La familia, que había sido su ancla, se fragmentaba justo cuando él se encontraba en plena introspección.
Años después, en 2010, encontró una nueva compañera en Cindy Blackman, reconocida baterista de jazz, con quien se casó en una ceremonia íntima en Maui, Hawái. Esta relación, basada en una profunda conexión musical y espiritual, parecía ofrecerle un equilibrio distinto, más consciente y menos dependiente de los modelos tradicionales. No obstante, incluso en esta etapa, Santana nunca dejó de mostrar una sensibilidad extrema frente a los vínculos afectivos, como si cada relación reactivara viejas inseguridades nacidas en la infancia. En cuanto a sus hijos, con el paso del tiempo la relación se volvió más cercana y honesta. Ya adultos, ellos comenzaron a comprender mejor las contradicciones de su padre, el artista universal y el hombre vulnerable. En encuentros familiares lejos de cámaras, en casas discretas de California, Santana intentó reconstruir la cercanía emocional que antes había quedado relegada. Hoy, al observar su trayectoria personal, resulta evidente que su vida familiar estuvo siempre atravesada por una tensión constante entre entrega y distancia. Las mudanzas tempranas, la relación exigente con su padre, la fama temprana y las responsabilidades emocionales moldearon una forma de amar intensa, pero frágil. Detalles que durante años parecieron simples anécdotas adquieren ahora un nuevo significado, revelando a un hombre que, pese a rodearse de multitudes, nunca dejó de buscar un hogar emocional verdadero. Tras años de contrastes emocionales y reconstrucciones personales, la atención sobre Carlos Santana se ha desplazado en los últimos tiempos hacia un aspecto que durante décadas permaneció en segundo plano: su estado de salud actual. No como un simple dato médico, sino como una pieza más del complejo rompecabezas de un hombre que ha aprendido a escuchar a su cuerpo con la misma intensidad con la que escucha su música. A partir de 2020, personas de su entorno empezaron a notar cambios sutiles. Santana, siempre enérgico sobre el escenario, comenzó a espaciar más los conciertos, a reducir la duración de algunos shows y a introducir pausas más largas entre giras. En entrevistas concedidas desde Las Vegas y California, su discurso se volvió más reflexivo cuando hablaba del paso del tiempo, del cansancio acumulado y de la necesidad de cuidar el templo, una expresión que utilizaba para referirse a su cuerpo. El episodio que encendió las alarmas públicas ocurrió en julio de 2022, durante un concierto en Clarkston, Michigan, cuando Santana sufrió un colapso en pleno escenario. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El guitarrista fue atendido de urgencia y trasladado a un hospital cercano. Aunque su equipo aclaró rápidamente que se trató de un golpe de calor y deshidratación, aquel incidente reveló algo más profundo. Detrás de la versión oficial, allegados confirmaron que llevaba semanas ignorando señales claras de agotamiento físico. Desde entonces, su agenda cambió de forma visible. Santana comenzó a priorizar revisiones médicas periódicas en centros especializados de California, incorporó rutinas de descanso más estrictas y ajustó su alimentación. Viejos hábitos de juventud, tolerables durante décadas, dejaron de serlo. Él mismo reconoció en círculos privados que su cuerpo ya no perdona los excesos, una frase que resume la aceptación de una nueva etapa vital. Curiosamente, muchas de las señales estaban ahí desde mucho antes. Dolores recurrentes en la espalda, episodios de fatiga crónica y problemas de deshidratación habían sido mencionados de forma casi casual en entrevistas de los años 90 y 2000. En su momento se interpretaron como el precio lógico de una vida intensa en la carretera. Hoy adquieren un significado distinto. Eran advertencias tempranas de un organismo sometido a décadas de exigencia física y emocional. En el presente, Santana ha encontrado en la espiritualidad una aliada clave para su bienestar. Residente durante largos periodos en Hawái, combina tratamientos médicos convencionales con prácticas de meditación, respiración consciente y ejercicios suaves orientados a preservar la movilidad. Lejos de los entrenamientos intensos, apuesta por la constancia y el equilibrio. Personas cercanas aseguran que este enfoque no solo ha mejorado su estado físico, sino también su estabilidad emocional. A nivel cardiovascular, sigue bajo observación médica, aunque su entorno insiste en que se encuentra estable. La diferencia ahora es la transparencia con la que afronta el tema. Ya no minimiza los avisos del cuerpo, ni se siente obligado a demostrar fortaleza permanente. En encuentros íntimos con seguidores, ha llegado a decir que escuchar el dolor es una forma de sabiduría, una reflexión impensable en el Santana de décadas pasadas. Su estado de salud también ha influido en su manera de crear. Las sesiones de grabación se han vuelto más pausadas, realizadas en estudios privados de Los Ángeles, con horarios flexibles. La música sigue siendo su motor, pero ya no a costa del desgaste físico extremo. Este cambio ha sido interpretado por algunos como una retirada progresiva, aunque quienes lo conocen insisten en que se trata más bien de una adaptación consciente. Hoy, el Santana que vemos es el resultado de múltiples batallas, internas, emocionales y físicas. Su salud actual no es frágil en el sentido tradicional.
pero sí vigilada, respetada y cuidada con una atención que antes no existía. Cada chequeo médico, cada concierto ajustado y cada pausa programada hablan de un hombre que ha aprendido, quizá tarde pero con lucidez, que el cuerpo también tiene memoria y exige ser escuchado. En ese equilibrio delicado entre energía creativa y límites físicos, Santana transita una etapa donde la salud ya no es un obstáculo silencioso, sino una parte activa de su identidad presente, influyendo en cada decisión que toma lejos y cerca del escenario. Con ese presente marcado por la atención constante a su salud y por una conciencia más clara de sus propios límites, la vida de Carlos Santana se revela hoy como una sucesión de ciclos que se encadenan unos a otros, cada uno dejando huellas visibles e invisibles. Mirar su trayectoria completa no es recorrer una línea recta de éxito, sino atravesar un mapa lleno de desvíos, renacimientos y señales que solo ahora empiezan a entenderse en su totalidad. Tras el estallido inicial de la fama a finales de los años 60 y principios de los 70, Santana vivió una década de expansión vertiginosa. Las giras internacionales lo llevaron de Tokio a Buenos Aires, de Ámsterdam a Río de Janeiro, con calendarios agotadores que apenas dejaban espacio para el descanso. En aquellos años, su vida se organizaba alrededor del escenario y del estudio de grabación. Hoteles, aeropuertos y camerinos se convirtieron en una especie de hogar provisional. Quienes compartieron carretera con él recuerdan a un hombre intensamente concentrado antes de cada concierto, pero sorprendentemente silencioso después, como si necesitara replegarse para procesar lo vivido. A mediados de los años 70, comenzaron las primeras fracturas visibles, cambios constantes en la formación de la banda, tensiones creativas y un interés creciente por corrientes espirituales alejaron a Santana de algunos de sus colaboradores más cercanos. En 1974, durante una estancia prolongada en California, empezó a cuestionar abiertamente el sentido de la fama y del éxito comercial. Aquellas dudas, expresadas en entrevistas de la época, fueron interpretadas como extravagancias. Hoy se leen como señales tempranas de una crisis existencial profunda. Los años 80 representaron un periodo ambiguo. Aunque seguía siendo una figura respetada, el foco mediático se desplazó hacia nuevos nombres. Santana, lejos de desaparecer, optó por una vida más discreta, alternando residencias entre Hawái y la costa oeste de Estados Unidos. En ese tiempo se dedicó a proyectos menos comerciales y a una intensa exploración interior. Para algunos fue una etapa de declive, para él un tiempo de aprendizaje silencioso. Amigos cercanos cuentan que pasó largas temporadas casi retirado, tocando la guitarra sin público, simplemente por necesidad personal. El gran giro llegó a finales de los 90. En 1999, desde un estudio de San Francisco, lanzó Supernatural, un álbum que nadie esperaba que se convirtiera en un fenómeno global. El éxito fue arrollador, pero distinto al de su juventud. Santana ya no era un debutante explosivo, sino un veterano que regresaba con una energía renovada. Detrás de ese renacimiento había años de introspección, dudas y una paciencia que antes no poseía. El mundo celebró el regreso. Él lo vivió como una confirmación tardía de que los caminos no lineales también conducen a destinos inesperados. A partir de entonces, su vida se reorganizó de nuevo. Premios, reconocimientos y colaboraciones con artistas de distintas generaciones lo devolvieron al centro de la escena internacional. Sin embargo, algo había cambiado. Santana se mostraba más selectivo, menos dispuesto a sacrificarlo todo por el ritmo implacable de la industria. Sus agendas incluían ahora pausas prolongadas, retiros personales y espacios dedicados exclusivamente a la familia y al silencio. En la década de 2010, mientras muchos de sus contemporáneos se retiraban, él continuó activo, pero desde otro lugar. Vivía largos periodos en Maui, lejos de los grandes centros urbanos, viajando solo cuando el proyecto realmente lo motivaba. En entrevistas concedidas en Los Ángeles y Nueva York, hablaba abiertamente de la importancia de la coherencia entre vida y obra. Estas declaraciones, que pasaron desapercibidas para algunos, hoy se interpretan como una preparación consciente para una etapa de mayor fragilidad física y emocional. Los episodios recientes relacionados con su salud no aparecieron de la nada. Mirando hacia atrás, se pueden rastrear señales claras: el cansancio acumulado, las pausas cada vez más frecuentes, la forma en que su discurso se volvía más introspectivo. La vida de Santana, entendida en su totalidad, parece un diálogo constante entre intensidad y retirada, entre exposición pública y refugio privado. Cada ciudad que marcó su camino, Autlán, Tijuana, San Francisco, Hawái, representa no solo un lugar geográfico, sino una fase vital. En cada una dejó algo y se llevó otra cosa consigo.
El niño migrante, el joven revolucionario del escenario, el artista en crisis, el veterano renacido y el hombre consciente de sus límites conviven en una misma biografía. Hoy, sin necesidad de cerrar el relato, su vida se presenta como una obra abierta, construida a partir de capas superpuestas. Detalles que antes parecían aislados ahora se conectan. La infancia inestable, la búsqueda espiritual, las relaciones intensas, los silencios prolongados y la atención actual al cuerpo forman parte de una misma narrativa. Una vida que no se define solo por la música que creó, sino por la manera en que aprendió, a veces con dolor, otras con lucidez, a atravesar el tiempo. En esa vida que parece avanzar por capas superpuestas, la trayectoria de Carlos Santana entra en una fase menos visible para el gran público, pero decisiva para entender al hombre detrás del icono. A comienzos de la década de 2000, tras el impacto mundial de Supernatural, Santana se encontró nuevamente en una posición que conocía bien: el éxito absoluto. Sin embargo, esta vez la reacción fue distinta. Ya no se dejó arrastrar por la euforia ni por la maquinaria implacable de la industria. Algo en su interior había cambiado de forma irreversible. Entre 2001 y 2005, mientras alternaba conciertos multitudinarios en Europa y América Latina, empezó a reducir deliberadamente su exposición mediática. Canceló entrevistas, delegó decisiones y se refugió durante meses en residencias privadas de Hawái y del norte de California. Para muchos fue una retirada inexplicable. Para quienes lo rodeaban, una necesidad urgente. Santana hablaba entonces de ordenar la vida, una expresión vaga que hoy cobra un significado más profundo si se observa su recorrido emocional completo. En esos años, su relación con el tiempo también se transformó. Abandonó la obsesión por la productividad constante y comenzó a estructurar su vida en ciclos: creación, silencio, reflexión, regreso. Viejos colaboradores cuentan que podía pasar semanas sin tocar la guitarra, algo impensable en su juventud. No se trataba de bloqueo creativo, sino de una forma consciente de preservar energía. Esa actitud anticipaba, sin que nadie lo supiera, la importancia que más adelante tendría el cuidado físico y mental. Durante la segunda mitad de la década, su vida se vio atravesada por decisiones personales difíciles. El final de su matrimonio, aunque tratado con discreción, tuvo consecuencias profundas. Santana se volvió más reservado, incluso hermético. En conciertos de 2006 y 2007, algunos seguidores notaron cambios sutiles: menos discursos improvisados, miradas más largas hacia el público, una intensidad distinta en ciertos solos, como si la música cargara con emociones que no encontraban palabras. Tras ese periodo de ruptura, la vida volvió a reconfigurarse. El encuentro con una nueva compañera, también músico, le permitió reconstruir vínculos desde una base diferente. A partir de 2010, Santana empezó a hablar abiertamente de la importancia de las relaciones conscientes y del aprendizaje a través del error. Estas reflexiones, pronunciadas en escenarios de Nueva York y Los Ángeles, pasaron casi desapercibidas entonces, pero hoy se interpretan como confesiones veladas de un hombre que revisaba su pasado con una lucidez inédita. La década de 2010 fue, en muchos sentidos, una etapa de consolidación tranquila. Santana seguía activo pero sin urgencia. Elegía proyectos por afinidad más que por impacto comercial. Grababa en estudios pequeños, rodeado de pocos colaboradores, y prefería presentaciones selectas en teatros históricos antes que giras masivas. Ciudades como Madrid, París o Buenos Aires se convirtieron en paradas significativas, no solo por el público, sino por el vínculo emocional que él sentía con esos lugares. Paralelamente, su relación con la memoria se volvió más intensa. Santana empezó a revisar grabaciones antiguas, fotografías familiares, cartas guardadas durante décadas. Amigos íntimos recuerdan largas conversaciones nocturnas en casas de Maui, donde el músico hablaba de su infancia, de su padre, de las decisiones que tomó sin comprender del todo sus consecuencias. Muchas de esas reflexiones no llegaron al público, pero dejaron huella en su manera de vivir el presente. Con el paso de los años, ciertos patrones se hicieron evidentes. Cada etapa de éxito había ido acompañada de una retirada posterior. Cada renacimiento creativo, de un periodo de crisis silenciosa. La vida de Santana no se movía en línea recta, sino en espiral. Ese movimiento, que durante décadas pareció errático, hoy se revela como un mecanismo de supervivencia emocional. Incluso en momentos recientes, cuando su agenda se ha reducido y su presencia pública es más esporádica, quienes lo ven de cerca hablan de un hombre atento, observador, profundamente consciente del valor del tiempo. Santana ya no se define solo como músico.
Se percibe a sí mismo como alguien que ha atravesado múltiples vidas dentro de una sola. El niño migrante, el revolucionario del rock, el artista espiritual, el hombre herido, el creador que aprende a detenerse. Su vida, vista en perspectiva, está llena de pequeños indicios que durante años pasaron inadvertidos. Pausas estratégicas, silencios prolongados, cambios de residencia, decisiones aparentemente inexplicables. Hoy, esos detalles se unen en una narrativa coherente. La de un hombre que siempre estuvo en movimiento no para huir, sino para entenderse. Y así, sin cerrar aún el círculo, la vida de Santana continúa desplegándose como una historia abierta, marcada por la búsqueda constante de equilibrio entre lo que fue, lo que es y lo que todavía permanece por descubrir. En la continuidad de ese recorrido en espiral, la vida de Carlos Santana entra en un tramo donde los cambios ya no se anuncian con estruendo, sino que se revelan en gestos mínimos, casi imperceptibles. A partir de 2015, quienes lo frecuentan notan una transformación silenciosa. El músico empieza a medir el tiempo con otra vara. No se trata de frenar por completo, sino de elegir con una precisión casi quirúrgica dónde poner la energía. Ese mismo año, durante una serie de presentaciones selectas en teatros históricos de Estados Unidos, Santana decide reducir la duración de los ensayos previos y rodearse de equipos más pequeños. La decisión, que en apariencia responde a una logística práctica, tiene un trasfondo más profundo. Viejos compañeros recuerdan que hablaba de cuidar la intención, una forma elegante de decir que ya no quería tocar por inercia. Cada concierto debía tener sentido, no solo para el público, sino para él mismo. En 2016 y 2017, mientras el mundo atravesaba cambios políticos y sociales intensos, Santana se mantuvo deliberadamente al margen del ruido. Pasó largas temporadas en Maui, donde su rutina se volvió casi monástica. Caminatas al amanecer, sesiones cortas de guitarra, lecturas espirituales y encuentros muy puntuales con amigos de confianza. Este retiro parcial no fue anunciado ni explicado. Simplemente ocurrió. Hoy, al revisar declaraciones de aquella época, se perciben frases que entonces parecían abstractas y que ahora funcionan como pistas. A veces, avanzar es saber cuándo detenerse. El año 2018 trajo consigo una reactivación distinta. Santana regresó a los escenarios internacionales, pero con un enfoque renovado. En ciudades como Madrid y Roma, su presencia se sentía más contenida, menos expansiva, pero extrañamente más intensa. Los solos se alargaban. Las pausas entre notas eran más pronunciadas. Algunos críticos hablaron de madurez artística, otros de melancolía. Ninguno acertó del todo. Lo que se manifestaba era una biografía entera filtrándose a través de la música. Paralelamente, su vida privada continuaba redefiniéndose. Lejos de los focos, Santana se volvió más selectivo con su círculo íntimo. Antiguas amistades se diluyeron, mientras nuevas relaciones, basadas en la escucha y el respeto mutuo, ganaron espacio. En reuniones discretas en California, el músico se permitía hablar del pasado sin dramatismo, pero con una honestidad que antes evitaba. Reconocía errores, aceptaba contradicciones y sobre todo dejaba de justificarse. En 2020, el contexto global obligó a una pausa forzada. Para Santana, acostumbrado a los ciclos de retiro voluntario, esta detención tuvo un efecto particular. Lejos de vivirla como una pérdida, la asumió como una confirmación de lo que ya intuía. El movimiento constante no es la única forma de estar vivo. Durante ese periodo se dedicó a revisar grabaciones inéditas, a ordenar archivos personales y a retomar composiciones antiguas que nunca había considerado terminadas. En ese proceso emergieron recuerdos que durante años había mantenido a distancia. Amigos cercanos relatan que, al escuchar ciertas cintas de los años 70, Santana se quedó largo rato en silencio. No era nostalgia, sino una especie de diálogo con versiones pasadas de sí mismo. Esos encuentros con su propia historia lo llevaron a reinterpretar decisiones que antes juzgaba con dureza. Comprendió que muchas elecciones, vistas ahora como errores, habían sido intentos honestos de sobrevivir emocionalmente. A partir de 2021, su relación con el público también cambió. Santana comenzó a mostrarse más abierto en encuentros reducidos, conversaciones posteriores a los conciertos y mensajes dirigidos directamente a sus seguidores. No ofrecía grandes revelaciones, pero sí una presencia más humana. Hablaba del miedo, del cansancio, de la importancia de aceptar la fragilidad sin vergüenza. Estas intervenciones, breves y sin guión, contrastaban con la imagen del ídolo distante de décadas anteriores. En el plano creativo, su música empezó a reflejar esta etapa con mayor claridad. Las composiciones recientes no buscan deslumbrar, sino sostener. Los arreglos son más simples, las estructuras menos ambiciosas, pero la carga emocional resulta más densa. Santana parece haber entendido que no necesita demostrar nada.
Cada nota es una afirmación tranquila de existencia. Mirando hacia atrás, los signos estaban ahí desde el principio. La infancia marcada por el desarraigo, la fama temprana vivida como vértigo, las retiradas periódicas, las crisis silenciosas. Todo apuntaba a una vida que se movería siempre entre la intensidad y la necesidad de repliegue. Lo que cambia ahora es la conciencia con la que se transita ese movimiento. En este tramo de su vida,